Josué, capítulo número 1. Vamos a leer en el nombre de Jesús unos versículos de la palabra de Dios en Josué, capítulo número 1, versículo 1. El tema que vamos a tratar esta noche se llama Un siervo como Josué. Un siervo como Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos a estar atentos, jóvenes, vamos a estar atentos. Les invito a que con todo el corazón, a que con todo propósito oigas, escuches la palabra del Señor en esta hora, porque Dios quiere decirnos algo, Dios quiere hacer algo precioso en nuestra vida, porque Él es bueno, Él es maravilloso y Él está preparando un pueblo para que le alabe, para que le honre, para que le glorifique, para que le sirva. Bendito el nombre de Jesús. Un siervo como Josué. Bueno, hemos hablado mucho de Josué y sobre todo hemos hecho hincapié en los versículos, en el versículo 7, 8, 9, mira que te mando que te esfuerzas. Pero quiero hacer énfasis en el versículo número 1, para de ahí partir y tener esta enseñanza. A partir de este instante, la vida de Moisés ha terminado. Moisés ya no es el director, ya no es el que está al frente del pueblo, ahora es Josué el que va a estar al frente del pueblo. Y aquí está el llamado del Señor, aquí está el llamado de Dios para Josué. Aquí hay una intervención directa de Dios hacia Josué. Hasta este instante, las órdenes las ha recibido Moisés de parte de Dios. Es más, Moisés ha subido con Josué y Dios allí le ha dado la investidura a Josué, aquella que también le dio a Moisés. Y Moisés ha quedado en el monte, ya no vuelve a aparecer por ninguna parte. Moisés, el pueblo no lo vuelve a ver más, no hay el entierro de Moisés, no hay aquel funeral que tanto se esperaría, porque Moisés, todos los 40 años que estuvo con ellos y toda la gloria que Dios mostró a través de él, pero sencillamente Moisés ha desaparecido así súbitamente y ahora aparece un hombre ahí, porque esa historia no la sabía el pueblo, no sabía lo que iba a pasar con Moisés. Es más, la Biblia enseña que el mismo cuerpo de Moisés fue disputado, aún por los ángeles. Disputaban por el cuerpo de Moisés, porque es posible que si Moisés se queda, habían adorado a Moisés, Israel había terminado adorando a Moisés, porque fue tantas las cosas
que Dios hizo a través de él, que Dios mismo tuvo que sepultar a Moisés, para que nadie supiera dónde quedó Moisés. Y el Señor quiso que la vida de Moisés fuera así, que su final fuera así, que nadie se enterara dónde quedó. Pero detrás de Moisés había un muchacho que Dios estuvo levantando, que Dios estaba preparando. Josué no se esperaba esto que pasó, esa ceremonia que le hicieron allá en la montaña, no se la esperaba. Pero Dios tenía un plan. Pero ¿cómo llegó a ser Josué un siervo? ¿Cómo llegó a ser el siervo de Dios? Ese es el tema que quiero que pensemos en esta noche, que meditemos en él. ¿Cómo llegar a ser un siervo como Josué? Que usted se preguntara esta noche, ¿me gustaría ser un siervo? ¿Pero como quién? Bueno, un siervo como Josué es alguien que va a cumplir un papel muy importante, va a hacer un trabajo muy grande. Y el versículo 1, que ya muchos lo conocemos, porque este versículo y este pasaje ha sido predicado 1000 y 100,000 veces o millones de veces, pero que Dios nos va a seguir hablando y esta noche nos va a seguir enseñando la palabra. Y la obra de Dios aquí es: aconteció después de la muerte de Moisés, y yo lo tengo resaltado, y dice, siervo de Jehová. Lo que se resalta de Moisés es quién era él. ¿Quién era Moisés? ¿Qué era Moisés? ¿Qué era él? ¿Qué era? Siervo del Señor, siervo de Dios. Se resalta en este encabezado del libro de Josué, se resalta ese comienzo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Ahora viene el nuevo comienzo. Ahora, hasta aquí ha hablado Dios con Moisés, pero de aquí en adelante Dios va a hablar con otro hombre. Él se llama Josué. Que habló Jehová a Josué, hijo de Nun, que habló Jehová a Josué, hijo de Nun, y menciona el nombre de su padre para decir la estirpe de dónde venía Josué. Pero hay algo que también quiero resaltar aquí, que tengo resaltado en este versículo 1. Yo tengo resaltado Moisés, siervo de Jehová, y tengo resaltado Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. O sea que aquí en este versículo me explica dos cosas importantes y fundamentales. Moisés llegó a ser siervo de Dios. Y por ser siervo de Dios, Dios le mostró señales, prodigios y hizo maravillas y sacó a Israel de la tierra de Egipto y les dio una ley, les dio mandamientos y los puso ya en la entrada y les dio una partecita de la tierra prometida. Pero lo hizo Moisés, fue un siervo del Señor. Ahora es Josué el que va a tomar, el que va a coger el mando de ahí en adelante, el que va a ser el hombre que Dios va a usar grandemente. Pero la Biblia me dice en este verso y resalta con altísima claridad: habló Jehová a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. En otras palabras, este Josué, ¿quién es? Siervo, servidor de Moisés. El uno es, este Moisés es servidor del Señor, pero Josué es ¿quién? Servidor de Moisés. Hasta este instante Dios está hablando y está diciendo quién es Moisés y quién es Josué.
¿Quién es Moisés? ¿Cuál era el oficio que él desempeñaba? ¿Quién era él? Era siervo. ¿Quién soy yo? Esa es una pregunta que uno tiene que hacerse cuando está en las manos de Dios, cuando está sirviéndole al Señor. Dice, ¿quién soy yo? Entonces uno se puede preguntar, ¿quién soy yo? Uno dice, no, yo soy el líder, yo soy el papá de Helen Dayan, yo soy el esposo de Joana, yo soy el hijo de Luis Hernández, soy el hijo de Mercedes, yo soy. Pero Dios te pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Y entonces yo tengo que responder, ¿quién soy yo? No, yo soy el pastor de la iglesia de Altamira. No, Dios no está preguntando qué título tiene, ¿quién es usted? No, yo soy siervo del Señor. Yo soy servidor de Dios. Esa es la identidad que debe caracterizar a aquel que se está acercando al Señor. Pero ¿cómo alguien se convierte en un siervo del Señor? ¿Cómo llega a ser verdadero servidor del Señor? Aquí entonces habla de Josué y vamos a seguir hablando de Josué un instante. Josué, servidor, siervo de Moisés. Así Dios entrenó a Josué para ser siervo del Señor. Porque ahora de ahí en adelante Josué se va a convertir ¿en quién? En un servidor del Señor, en un servidor de Dios. Ese es el papel que va a desempeñar de ahí en adelante. Pero de ahí atrás, ¿quién era Josué? ¿Quién era él? Era un servidor de Moisés. Alabado el Señor. ¿Cómo se convirtió en siervo Josué? Tengo unas preguntas. ¿Cuánto tiempo necesitó? ¿Qué aprendió Josué durante ese tiempo? Tengo 3 preguntas que nos pudiéramos hacer nosotros en esta noche. ¿Cómo se convirtió Josué en un siervo? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo necesitó? ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió durante todo ese tiempo? Bueno, ¿cuánto le costó? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar Josué? 40 años. 40 años. ¿Siendo siervo de quién? De Moisés. Porque eso es lo que me dice la Biblia. Habló el Señor, habló Dios a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. No dice ahí la Biblia que era siervo de Dios. ¿No te parece? ¿No te has puesto a pensar en ello? Porque la Biblia ahí no dice que Josué era servidor de Dios. ¿Por qué menciona a Moisés como servidor de Dios y a Josué como servidor de Moisés? ¿Te has hecho esas preguntas? ¿Tendrá algún plan? ¿Querrá decirnos ese versículo algo? Claro que es el versículo que uno lee y menos pone atención. Uno pone atención en aquello, esfuérzate y sé valiente y brincamos. Pero ¿cómo llegó a ser Josué un varón que estaba preparado para ser valiente, para ser un guerrero, para enfrentar a muchos pueblos y para estar delante del pueblo? ¿Cómo llegó a ser? ¿Cómo llegó a ser general? Porque Josué era el general del ejército de Israel. Josué fue el que peleó las batallas, el que entró en batalla. Pero ¿cómo llegó a ser ese gran guerrero? Porque fue siervo, porque aprendió a ser siervo. Y esta es la característica de aquel que quiere servir al Señor, de aquel que quiere prepararse, de aquel que quiere que Dios lo use y que sea una persona que impacte. Porque hay gente que se está preparando y dice, no, es que yo necesito, me voy a meter al instituto bíblico. Y está bien que te metas al instituto bíblico. Que me voy a meter en todo este tiempo, estoy metido en la Biblia, sé Biblia, tengo mensajes por una y otra parte y he estudiado la Biblia. Lo felicito si estás haciendo eso, sí, lo felicito.
Y está diciendo, ¿a qué horas el Señor me dará la oportunidad? Porque estoy listo para soltarme. Usted no sabe, pastor, todo lo que tengo almacenado para predicar, para enseñar. Yo quisiera liderar. Sí, me gusta tus sueños y lo felicito porque estés pensando así, pero tienes que aprender. Antes de aprender a ser líder, a dirigir, a estar al frente, tienes que aprender a ser siervo. Tienes que pasar por la lección, tienes que pasar por la asignatura, tienes que pasar por los niveles de ser siervo. Y para ser siervo, ¿cómo aprendió y cómo se convirtió entonces Josué en siervo? Estaba pegado de Moisés. Cuando salieron de la tierra y ya estaban en el monte Sinaí, el Señor le dijo al pueblo y le dijo a Moisés que les iba a dar una ley y le habló a todo el pueblo y el pueblo se asustó por la voz del Señor y el pueblo dijo a Moisés, dijo, vea, no subamos nosotros allá para que hable Dios con nosotros, suba usted, hable usted con Dios, eso sí. Y nosotros te vamos a escuchar a ti, pero no subamos nosotros porque podemos perecer. Y entonces se fue Moisés. Por allá Josué no lo invitó ninguno. Dios no le dijo a Josué que subiera. Moisés tampoco le dijo a Josué, oye Josué, veo que tienes algo especial, oiga, usted es el próximo líder, oiga. No, Moisés no le dijo nada, sino que un día, después de pasar 40 días y 40 noches, Moisés estaba arriba en la montaña, descendió de la montaña y al ir descendiendo se encontró a Josué. Josué era el único del pueblo que no había huido de la montaña. Josué estaba ahí donde estaba la presencia de Dios. No se subió allá donde estaba Moisés a la cumbre del monte, pero Josué estaba ahí cerca de la montaña donde estaba la presencia de Dios. Yo me he puesto a pensar, bueno, ¿cómo sería la vida de Josué en ese tiempo? ¿De qué se alimentó? ¿Cómo dormía? ¿Cuál era la vida? ¿Cuál era la vida de este muchacho que tenía aproximadamente unos 20 años aproximados tenía Josué ahí? Y estaba allí Josué y baja Moisés. Moisés ha acabado de tener una experiencia extraordinaria, de las cosas más grandes y poderosas que haya vivido un hombre, las ha vivido Moisés hasta ese instante. Pero Josué abajo está al pie de la montaña y Josué ni sabe lo que Dios le ha dicho a Moisés, ni tampoco Josué sabe lo que está pasando con Israel, que está allá en el valle. Ahí está el pueblo esperando que descienda Moisés. Ahí está esperándolo, pero Josué no está enterado ni de lo uno ni de lo otro, pero él está ahí. Está esperando. Él es un acompañante apenas. Él se ha quedado al pie de la montaña con el propósito de acompañar. Bueno, yo me voy a quedar aquí. Oye, Josué no se fue. Josué no se aburrió. A Josué no le dijo el Señor cuánto tiempo había que quedarse ahí. No, a Josué nadie le dijo nada. No le dijo cuántos eran los días. Josué pasaba un día, pasaba el otro, 10 días, 20 días. Y Josué ni se atrevió a subirse allá a la montaña. Nada, Josué se quedó ahí, ni se fue para, oiga, voy a ir a visitar el pueblo, voy a ver cómo está esta gente, a ver qué están haciendo. No, Josué se quedó ahí. Ahí estaba Josué. Oiga, cómo se entrena, cómo se prepara alguien para ser un siervo, esperando. ¿Esperando qué? ¿Qué esperaba Josué? ¿Qué esperaba? ¿Sabe qué esperaba Josué? Ver a Moisés. Ver a Moisés. Porque Dios había hablado con el pueblo y había hablado con Josué. Y el pueblo había dado voces de que Moisés subiera y hablara con Dios y que Moisés descendiera nuevamente
y iban a oír las palabras de Dios por medio de la boca de Moisés. Josué estaba atento a eso. Josué estaba muy atento a esas. Él escuchó con atención las palabras. Así que Josué estaba claro que Moisés bajaba, que él bajaba de la montaña y él traía un mensaje. Josué le interesaba saber el mensaje que Dios tenía para el pueblo, ese mensaje que el pueblo no pudo escuchar porque le pareció terrible la voz de Dios. Josué lo quería saber, Josué se quería enterar de ese mensaje. Y cuando descendieron y empiezan a bajar, Moisés venía con el corazón ya un poco arrugado. Porque allá, al terminar Dios de hablar con Moisés, Dios le reveló algo y le mostró algo. Le dijo: Moisés, prepárate, porque te voy a poner por un pueblo más grande y mejor que este pueblo. Moisés, prepárate, porque este pueblo ya me ha decepcionado. Mire, lo que ya acabé de hacer, lo saqué de allá. Ellos gemían y clamaban a Dios. Ellos me buscaron a mí. Ellos me pidieron a mí que los salvara. Y yo los salvé y los he sacado. Pero ya me están defraudando. Ya no me están siguiendo a mí. Ya se han apartado de mí. Quítate de ahí, porque te voy a poner por un pueblo más grande. Y entonces Moisés se postró en la presencia de Dios. Y ahí Moisés dijo: no vayas a acabar este pueblo. No, permíteme ir a ellos, permíteme llegar y hablar con ellos. Y el Señor le escuchó a Moisés y bajó Moisés. Moisés bajaba con las 2 tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios. Y cuando se encontró Moisés con Josué, salió a la expectativa. Josué se llenó el corazón de alegría, pero Josué a la distancia estaba escuchando un sonido, oía un sonido, un ruido había a la distancia. Israel había sido convocado, habían sonado, había algo que estaba sucediendo en el campamento de los israelitas. Y dice la palabra de Dios en el Éxodo capítulo 32, versículo 17: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, ¿quién él? Moisés respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles. Voz de cantar oigo yo. La diferencia entre Josué y Moisés es que Moisés ha estado hablando directamente con Dios. Es que Dios le ha dicho exactamente a Moisés qué estaba pasando con Israel. Por eso cuando Moisés desciende, él ya sabe qué está pasando. El pueblo se ha corrompido, el pueblo se ha apartado de la voluntad de Dios, de adorar a Dios. Y Moisés entonces tiene una visión. ¿Cuál visión tiene Moisés? Moisés tiene la visión de Dios. Y Moisés tiene el oído de Dios en ese instante. Y entonces Josué, ¿cómo lo está formando Dios? Mire, el primer concepto que tiene Josué acerca de la situación que está pasando. Mire cómo califica Josué lo que oye. Él dice: hay una voz de pelea, yo escucho. Y entonces le aclara a Moisés, dice: en una pelea hay alaridos de valientes, de los fuertes, pero también se oyen voces de los débiles, como de temor. Pero mira Josué, yo escucho otra cosa, yo oigo otra cosa. Yo oigo cantar, yo oigo que el pueblo está festejando, que hay fiesta. Oiga, qué diferencia.
El pueblo en fiesta es un pueblo que está gozoso, que tiene júbilo, que tiene alegría. Y el pueblo listo para la guerra está con temor y los gritos son diferentes. Mire, aquí hay dos hombres que están ahí cerca. El uno está muy cerca de la presencia de Dios. El otro ha estado directamente con Dios, pero cada uno tiene una perspectiva. Ahí Dios está formando ¿a quién? Ahí Dios está formando tanto a Moisés como a Josué. Pero ¿para qué está formando esas palabras que le habla Moisés a Josué? ¿Qué le están indicando? Moisés está enseñando. Moisés está enseñando a Josué a discernir la voz a discernir la situación que está pasando en el pueblo. Eso es lo que está haciendo Moisés con Josué. ¿Pero por qué está haciendo eso Moisés? Porque Moisés ha hablado con Dios previamente. Porque Moisés ha estado directamente con el Señor y por eso es que está formando a Josué y le dice, mire, esto es así, lo que yo estoy oyendo, lo que está pasando es fiesta. Y tal vez Josué dijo, uy, ¿cómo así? Moisés, pero Josué no se rehusó. Josué tenía esa admiración grande. Josué sabía que Moisés venía con palabras del Dios Altísimo, que él venía con palabras del Dios que los había liberado. Así que Josué sabía que él debería atender y oír claramente la voz de Dios a través de la voz de Moisés. ¿Me está siguiendo, hermano? Usted está comprendiendo, usted está atendiendo. Diga amén, diga gloria a Dios. Porque quiero que te conectes. Porque yo sé que aquí hay mucha gente que Dios está preparando, que Dios quiere que le sirva, pero Dios quiere entrenarte bien. Dios quiere formarte bien. ¿Por qué? Porque dice, no, pero yo también he estado metido en la presencia de Dios. Mire todas las experiencias, pastor. Usted no se imagina todo lo que yo quisiera contarte de lo que he vivido con el Señor. Sí, pero tienes que hablar con alguien. Tienes que dejarte formar por alguien. Bendito sea el Señor. Por eso hay un siervo que Dios puso aquí en las congregaciones. Hay un servidor que Dios pone para formar al pueblo, para formar a ese Josué que está ahí. Bendito sea el Señor. Y aconteció, versículo 19, que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿De qué se enteró? ¿De qué se enteró Josué? Al ir caminando y al acercarse, vio, aleluya. ¿Qué vieron? Un becerro. Y vieron un pueblo que bailaba, danza, estaban bailando. Estaban danzando alrededor del becerro. Ahora Moisés está entendiendo algo que no había entendido. Moisés, allá en la montaña, Dios estaba sintiendo y Dios dice, mira lo que está pasando, Moisés, este pueblo me ha abandonado ya prontamente. Pero Moisés no había visto al pueblo, no sabía lo que estaba pasando con el pueblo. Pero Moisés, Dios lo estaba preparando. ¿Para qué? Para que amara al pueblo. Y por eso es que Moisés ora y clama al Señor. Y Dios le deja ver a Moisés ahora personalmente qué es lo que estaba pasando con Israel. Que Israel sí estaba adorando a una figura hecha de oro, a algo hecho de manos. Se había pervertido rápidamente y se había apartado de Dios. Pero como Josué, lo que para Josué era la voz de una batalla, que como una pelea, como el pueblo preparándose para guerra, ahora Josué tiene que oírlo, lo ha oído de Moisés y ahora tiene que verlo. El pueblo salta, danza y da vuelta alrededor de una figura de un animal y lo están reconociendo como si ese fuera Dios el que lo sacó de Egipto. Y Josué tiene que quebrarse también y ver
a Moisés, que lleva las tablas de la ley en su mano, que las ha tirado al piso, y las tablas donde estaba escrita los mandatos de Dios están rotos en el piso. El pacto que Dios va a hacer con el pueblo está roto ahora, porque el pueblo decidió no oír a Dios. El pueblo decidió oír su propio corazón. Este Moisés se nos tarda. ¿Qué pasará con Moisés? No llega Moisés. Este Moisés yo no sé qué más. Este no sé qué tantas. Hagamos algo, vea. Y ahorita estamos viviendo un tiempo así. Cuídate, iglesia. Estos pastores ahora no salen, están encerrados. Hay gente que está diciendo, vea, el pastor está lleno de miedo. Los pastores, la iglesia, tenemos que salir. ¿Qué cuento de miedo? ¿Qué cuento de no sé qué? Cuídate de hacer eso, de levantar su propio ídolo y de bailar al pie de él. Cuídate de hacer eso, iglesia, y tienes que seguir escuchando la voz de Dios, porque Dios seguirá sonando su voz, porque Dios seguirá teniendo siervos y predicadores aquí en la tierra, y seguirá abriendo iglesia, y seguirá habiendo un pastor, y Dios seguirá dirigiendo a su pueblo a través de la voz de ese ministro que ha levantado para llevarle pasto, para llevarle aliento y comida al pueblo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Ahora, después de ese episodio, viene el episodio de la ida a la tierra prometida y de la ida de los 12 espías. Y entonces Moisés está mirando cuáles son los líderes que van a ir a reconocer la tierra prometida, y escoge de todas las tribus un príncipe. Pero mira a un muchacho que en ese momento, porque hasta ese momento él se llama Oseas, así se llama él, Oseas. Oseas en hebreo significa salvación. Y Moisés entre todos dice, Oseas, ven, usted va a ir a una misión. Pero antes de irse a la misión, Moisés se queda viendo a Oseas y dice, voy a leerle la Biblia. Números 13, verso 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Ya está la lista ahí. La tierra. A Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Josué. Llama la atención esto, que entre todos los 12 espías, Dios llamó a uno a través de Moisés. O sea, porque Dios es el que se mueve. En el corazón del siervo de Dios, Dios es el que se mueve para hacer algo, para moverlo a algo. Y se queda mirando por qué causa cambiarle el nombre a Oseas. ¿Para qué? ¿Un capricho de Moisés? No, la voluntad de Dios. El prefijo Josué está compuesto de dos vocablos, de dos términos. Uno es Oseas y el otro es el prefijo del nombre divino, del nombre de Dios. Ese prefijo de la abreviatura del nombre de Dios, unido con Oseas, da el nombre de Josué. De ahí, del nombre de Josué, traducido del hebreo al idioma griego, se traduce Jesús, y traducido a español, entonces sale Jesús. ¿Te suena algo? ¿Te suena algo lindo? Sí, es que Dios prepara siervos. Dios hace siervos, y esos que hace, los hace conforme a la voluntad de Él, pero Dios tiene que cambiarles el destino. Dios tiene que darles un nuevo destino. Así que Josué tenía un destino que él desconocía. Él no sabía quién iba a ser él. Lo que él estaba aprendiendo es que fue atento a lo que Moisés le decía.
Josué se convirtió en un servidor de Moisés. Lo hizo 40 años. Durante 40 años vivió eso Josué. Y como cuando después de descender, Josué es uno de los que toman, de los que están al frente del pueblo, cuando los 10 espías han desanimado y han hablado cosas terribles y tristes, es Josué y Caleb los que se levantan allí y dan un informe distinto y animan al pueblo y le dice: vea, subamos, la tierra que Dios nos ha mostrado es en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, la vamos a tomar, nosotros vamos a destruir a esa gente, los vamos a devorar como cuando un hombre come pan. O sea, así de sencillo. Esa era la convicción que tenían ellos. La convicción del que se convierte en siervo de Dios es otra. La convicción del que se convierte en un servidor es aquel que ve las cosas y las ve también iguales que las ve el resto del pueblo, pero no da un informe igual. Él ve las cosas de otra manera. Él las ve en la perspectiva de Dios. Claro que Josué y Caleb vieron gigantes allá, claro que vieron ciudades amuralladas. Eso no fue cuento que dijeron los 10 espías, no, eso no era mentira, esa era una realidad. Pero la mirada de estos dos muchachos era una mirada distinta, era una convicción distinta. Ya estaban empapándose de lo que era ser siervos, de lo que era ser siervo. Iglesia joven que quiere servir al Señor, usted debe aprender a ser siervo, usted debe aprender a obedecer, usted debe aprender a dar informe. Porque estamos en el tiempo donde usted puede trabajar solo, donde dice: vea, ¿para qué tenemos que hacer? Aquí el pastor que tenemos es una persona muy ocupada. ¿Para qué lo llamamos? ¿Para qué le informamos? Hagamos esto, hagamos aquello. Y así, ¿para qué tenemos que hablar con ese pastor que tenemos? Es un anciano. Ya ese anciano se le olvida todo, que pudiera decir otro en algún lugar. No, ¿para qué hagamos nosotros? Vea, podemos hacer esto, hagamos aquello. No, el siervo no hace eso. El siervo no hace eso. El que está aprendiendo a ser siervo no actúa así. Él llega, él está atento, él se pone adelante del siervo que Dios ha escogido para decir qué hay que hacer, por dónde hay que ir, y él está atento a la voz porque él sabe que Dios habla a través de ese Moisés. Él sabe que Dios habla a través de ese que ha hecho subir allá y que le ha dado una investidura, que le ha dado un llamado especial. Oiga, hasta en eso cayeron María y Aarón. En el capítulo 12 de Números dice la palabra del Señor que María y Aarón, 12:1, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿Solamente por Moisés? ¿Cómo así? ¿Solamente por él es que habla Dios? Momentico. ¿No ha hablado también por nosotros? ¿No ha hablado también por nosotros? Estaban celosos, ¿no? ¿Cómo así que Moisés y Moisés y Moisés y siempre Moisés y Moisés y Moisés y nosotros qué? ¿Acaso también Dios no ha hablado, no nos ha usado a nosotros? Pues claro que sí, pues claro que sí. Y cuando ellos hablaban así, Aarón, usted sabe que Moisés le dijo a Dios: yo no puedo ir a sacar a Israel porque soy tartamudo, soy tartajo. No puedo hablar claramente, me enredo. Y por eso Dios le levantó a Aarón y dijo: vea, usted habla así, pero usted va a hablar, usted con su hermano se entiende bien, pero Aarón sí le va a hablar al pueblo. Y así que Aarón se sentía: vea, yo he hablado más de una vez. Dios me ha usado, yo soy el que he llevado la palabra al pueblo, yo he hablado. Y María también, ¿cómo así? Solamente. Y dice la Biblia en el versículo 2 del capítulo 12 de Números, versículo 2 dice: y lo oyó Jehová. Y lo oyó Jehová. Y da una descripción de Moisés. Y aquel varón Moisés era muy manso,
más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová Dios descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Dios hablaba con ellos y les dijo, y él les dijo, Dios les dijo, oíd ahora mis palabras. Oíd ahora mis palabras. ¿Quién le está diciendo? Dios. ¿A quién? A Aarón y a María. Porque están un poco celosos. Están celosos los dos. Tienen celos. ¿Por qué ese solo predicando? Ese solo hablando. Ese solo diciendo. Ese solo mandando. ¿Cómo así? Y entonces Dios lo oyó. Dios lo escuchó. Aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre. Oíd ahora mis palabras. Dice, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. O sea, va a hablar de lo que va a venir en el futuro de Israel, en el devenir de la historia. Dice, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Alabado sea el Señor. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Y él verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aleluya. Mire que Dios está hablando quién es. En este momento se lo dice a Aarón y se lo dice a María, a los dos hermanos. Le dice, Moisés, ¿quién es? Dice, Moisés es mi siervo. Es mi siervo. Y cuídate de irse en contra de él. Porque con cualquiera de los profetas que yo levante, me manifestaré en visión y en sueño. Pero con Moisés voy a hablar cara a cara. Personalmente hablaré con él. Alabado el Señor, alabado el Señor. Así que Dios prepara a un siervo cuando aprende a obedecerle al que Dios ha levantado. Josué duró 40 años entrenándose en las manos de Moisés. Ahí estuvo Josué, fue en las manos de Moisés. Y cuando el Señor le acaba de decir esas palabras a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Hasta aquí llegó la historia de Moisés. Ahora, pues, le va a decir el recado que le toca a Josué. Mi siervo Moisés ahora ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Porque Moisés había formado a Josué y ahora Dios puede decir, usted era un servidor de Moisés, ya no es más servidor de Moisés. Moisés terminó su historia. Eres mi siervo. Josué, eres mi siervo de aquí en adelante. Levántate. Pasa este Jordán. Pasa este Jordán. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto hasta el gran río Éufrates. Y le dice, todo esto, todo ese territorio va a ser de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve, y se lo está recordando. Y le va a recordar Dios a Josué algo, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés.
Y es que la figura de Moisés en la mente de Josué pesa muchísimo, porque él ha oído la voz de Dios una y otra vez. Durante 40 años ha escuchado y él oye la voz de Moisés y la reconoce a distancia. Él sabe cuál es la voz de Moisés. Y ahora le dice, como estuve con Moisés. Y esto tiene que recordarle a Josué los momentos difíciles. Claro que sí, los momentos terribles. Pero dice, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Y ahora en este momento le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque Josué sabe cómo es el pueblo. Josué ha aprendido también con Moisés a conocer cómo es el pueblo. Un pueblo que se desalienta fácilmente. Un pueblo que de pronto está muy feliz, pero que de pronto baja. A veces el creyente quiere servir y quiere hacer de todo y a veces quiere no hacer nada. Pero Dios tiene que levantar un siervo que tenga una mirada, que tenga un sentir, que vea las cosas diferentes. Dios levanta a un hombre, un siervo de Dios, es una persona que tiene que ser, le toca ser valiente, le toca esforzarse más de las fuerzas que tiene. Por eso el que quiere servir a Dios tiene que ir más allá de las fuerzas que tiene y tiene que ser muy valiente. Y esas eran las palabras de Dios para Josué, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente 6 y 7 versículos dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Vuelve a repetírselo, pero en el versículo 7 dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Quién fue él? Y no dice, y escuche bien esto, hermano, lo que Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y no le dice ahí Dios a Josué, conforme que para cuidar de hacer conforme a toda la ley que yo te mandé. No. Dice que mi siervo Moisés te mandó. Así que la ley y todo lo aprendió ¿de quién? Lo aprendió de Moisés. Pero el Señor le dice, cuídate, sé muy valiente, tienes que cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Iglesia, mantente fiel, mantente derecha, no te apartes. Dios te ha hablado palabra una y otra vez. En este tiempo que llevamos de cuarentena, Dios te ha hablado demasiadas veces. Dios te pide, no te apartes para un lado, para el otro, manténgate. Alabado el Señor. Si Dios te puso un pastor, mantente escuchando la voz de Dios a través de ese pastor, porque Dios te va a cuidar a ti, Dios te va a formar a ti a través de ese pastor que te puso. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces por tercera vez. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y aquí ya empezó, desde el versículo 8, ya le dice, guarda lo que está en este libro de la ley, y ya le borró a Moisés. Y ella dice, conforme a todo lo que yo te he dicho. Yo voy a estar contigo, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, y ahora le dice, estará contigo en donde quieran que tú vayas. ¿Qué hizo Josué? Versículo 10, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparados comida, porque dentro de 3 días
pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Ahora está Josué del primer mensaje y Josué tiene un pueblo ahí, tiene los oficiales del pueblo, los directores, los que están al frente del pueblo, y ahora Josué se dirige a ellos, pero ha escuchado primero Josué la voz de Dios. ¿Estás escuchando la voz de Dios? Dios quiere levantar muchos siervos, un siervo como Josué. Quiero que le demos gracias al Señor en esta hora, porque creo que Dios nos ha hablado esta noche. Una vez más Dios nos ha dicho algo. Esta noche Dios está poniendo en perspectiva a alguien. ¿Será que hay una iglesia? Yo sé que hay una iglesia linda que está escuchando, que se está edificando, que Dios va a levantar una iglesia que aprende a ser siervos. Una iglesia que está aprendiendo a ser siervo. Qué lindo. ¿Usted quiere ser grande y triunfante como un Josué? Primero tendrás que ser siervo para ser general, para hablarle con propiedad a los oficiales, para pararse delante de los líderes. Estimado líder, para pararse delante de los líderes y hablar, tienes que aprender a oír al siervo. Hay líderes que le hablan con autoridad al pueblo y le dicen hagan esto y hagan esto, pero no escuchan al siervo. No hablan con el siervo, se levantan como Aarón y como María. Si Dios también a mí me usa, si Dios también, ¿para qué tenemos que llamarlos si está tan ocupado? ¿Para qué? Hagan esto, hagan aquello. Tenga cuidado, porque lo oyó Dios también. Porque lo oyó Dios también. Pero había un Josué que tenía una voz diferente, que tenía un oído diferente. ¿Y sabe con quién terminó hablando Josué? Josué aprendió a charlar con Moisés todo el tiempo, pero después hablaba directamente con Dios. También le habló directamente Dios. También le dio instrucciones precisas y concisas de lo que tenía que hacer. Y se convirtió Josué en siervo de Dios. Un siervo como Josué. Qué lindo que Dios siga levantando siervos como Josué. Señor de gloria, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu obra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad para conmigo. Gracias por hacerme a mí su siervo. Gracias, Señor, por enseñarme a través de los siervos que ha levantado y por seguirme enseñando que la más grande bendición que tengo en esta iglesia como servidor es ser siervo, es aprender la obediencia, es aprender a tener respeto por la autoridad, es aprender a tener consideración y admiración por la autoridad que Dios ha puesto, Señor, porque hay gente que tú has puesto como autoridad para que yo también oiga la voz de Dios a través de ellos. Señor de la gloria, levanta una iglesia que aprenda a ser siervos del Señor, levanta un pueblo servidores, oh Cristo de la gloria, antes que líderes que se destaquen y que hablen y que digan cosas y que manden, levante gente siervos, servidores del Señor. Oh Dios, que nos destaque eso en la iglesia, en este tiempo nos destaque ser verdadero servidor de Dios. En el nombre de Jesucristo el Señor, en el nombre de Jesucristo, yo he predicado tu palabra, yo he hablado lo que tú has puesto en mis labios, Señor, y esta palabra no vuelve vacía, esta palabra está tocando ahora corazones y personas que están oyendo la voz del Señor a través de este su siervo. Señor, bendice a tu pueblo, que esta palabra que es viva y eficaz siga edificando la iglesia y siga preparándola para lo que tú tienes más adelante, cosas grandes y preciosas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nuestros. Tengo un secreto en Cristo, que en sus alturas me hace andar, y es estar de